Mis amigos de Facebook Live, placer saludarlos hoy día jueves. Camino de Vida. Les presentamos a Gabriel Velázquez en Catará. Y amigos de Radio Amor 91.9, con quien entramos en transmisión directa. Placer también saludarlos. Esperamos que hayan tenido un bello día y que con su familia estén fuera de todo peligro, cuidándose, quedándose en casa, salvando vidas. Un abrazo para todos. Bien, hoy vamos a hablar sobre cómo el Señor nos dice que clamar a Él es darle cada palabra y sentimiento. Nosotros estamos acostumbrados a que sea el Señor el que venga a nosotros. Cada vez que tenemos algún problema, como el actual, decimos, Señor, ven y ayúdame. Tenemos problemas de dinero, Señor, ven, ayúdame. Tenemos problemas de salud, Señor, ven, ayúdame. Ven. ¿Y cuándo yo voy a Él? ¿Cuándo realmente yo le dedico tiempo del día o de la noche a estar con el Señor, a vivir con Él por unos minutos o unas horas para dialogar con Él y contarle todo lo que necesito y que Él me hable y que yo pueda escucharle? Si eso no lo hacemos, va a ser muy difícil que siempre sea el Señor el que como bombero venga a apagar nuestros incendios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Dice el Salmo 120, versos 1 al 7. Clamar a Dios es darle cada palabra y sentimiento. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. En cualquier estado en que el hombre se encuentre, hallará el fruto de su vida para alimentarse. Y ello no hace referencia exacta a la comida que llega al estómago, sino a la que alimenta a cada uno de nuestros corazones para hacer que cada instante sea un deleite en el que el ser humano se satisface haciendo las cosas que bien merece hacerse bien y que lamenta la forma en que anteriormente ha pecado, realizando acciones que le han sido tachadas y rechazadas por su conciencia. Por eso tenemos que entrar a trabajar en el interior junto con alguien que nos hace entender cada una de esas acciones, que nos muestra las fallas y que nos muestra las cosas que hemos hecho bien y la manera como podemos entregarle a disfrutar lo que nosotros le podemos entregar a Él, corrigiendo y haciendo cada cosa en forma perfecta. La zozobra que trae el no actuar como Dios nos manda hace que cada día estemos condenados a ser señalados. Y en la intimidad de nuestro ser habrá siempre una señal que nos herirá y punzará, porque no hemos dado nuestro brazo a torcer. No hemos dado y continuamos haciendo lo que para Dios es ofensa y es pecado. Vale la pena que nos pongamos a pensar en el gran significado que tiene el hacer lo que Dios en su palabra nos manda y no dejemos que sea el enemigo el que cobre confianza y tome ventaja de lo que hacemos, pues al final vamos a encontrar que Dios nos hará entender la real forma de actuar y solo es el rigor y de rigor meditar si ese momento no será tarde para nuestra salvación. La peor arma que poseemos es la lengua, aquella que nos sirve para saciar la sed y aquella que nos lleva a que podamos digerir los alimentos, además de ser indispensable para armonizar en cada movimiento de la boca, de manera que al ser llevada a la luz de lo que produce cuando habla y saca cosas, es suficiente para envenenarnos y al hacerlo se lleva por delante la gran felicidad que hemos aquilatado en este gran grupo que significa nuestra familia, nuestra comunidad y nuestras amistades.
pues su veneno es suficiente para destruir lo que tanto nos ha costado edificar. Entremos a meditar un poco sobre esto. Démonos un descanso en estos instantes y meditemos hasta dónde hemos nosotros actuado en contra de lo que el Señor nos dice que debemos actuar. ¿Cómo debemos mirar que nuestra lengua sea un artífice de bendición, de ayuda, de consuelo, de aliento para todos y cada uno de nuestros hermanos cuando a bien tenemos dirigirnos a ellos, y que sea la pauta que nos permita llegar por medio de ella al corazón íntimo de Jesús y allí poderle entregar en oración qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y cómo queremos acercarnos a Él. Por lo tanto, si hemos hecho buen uso de su acción en forma correcta, sentimos que la hemos utilizado en gran manera y ello nos trae todo tipo de satisfacciones. Somos portadores del arma que mata, hiere y envenena, que por sí sola y sin control puede destruir lo que más amamos, y que a consecuencia de su podredumbre podremos hacer que algún ser humano se quite la vida o que mate a alguien, y ello porque el poder de la lengua es capaz de producir tragedias de todo tipo y de toda dimensión. Seamos correctos cuando hagamos uso de la lengua y no degeneremos en lo más fácil, que es dejar que ella hable y destruya a su antojo, sino que armados de valor podamos controlarla y solo permitir que hable en el momento preciso. Más vale callar que decir sandeces. Más vale esperar que actuar sin pensamiento y mucho menos sin pensar en cuáles son las consecuencias de lo que podemos decir. Por eso, si en algún momento recibimos algún secreto de alguien, miremos nuestro interior y digámosle que no tenemos derecho a hacer uso de esa información porque nos ha sido dada en confianza por la persona que nos ha permitido que podamos llegar a ese conocimiento. Por lo tanto, estimemos que la lengua es un arma mortal y que debemos tener cuidado. Pidámosle al Señor, danos, Señor, la sapiencia de poder controlar el mal uso de la lengua. Regreso en unos segundos para ver la segunda parte del libro de Jonás que estuvimos viendo el día de ayer. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envíe tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 70818. Usted está en sintonía de su radio preferida. Radio Amor 91.9 FM. Tu compañía. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Amigos, tuvimos oportunidad ayer de hablar un poco sobre el libro de Jonás. Para quienes no estuvieron en la audiencia, les recordamos que Jonás fue uno de los profetas que estuvo en la época del Antiguo Testamento, autor de un libro llamado Jonás, y que su fecha en donde posiblemente se escribió fue por los años 775-780 a.C. Él fue tragado por un pez gigante, parece ser una ballena o algún monstruo marino, después de negarse a profetizar en el reino de Nínive. Él no tenía ningún amor por Nínive y por eso Jonás solo nos menciona en este libro
los 3 días que él pasó en el vientre del pez y también cómo rechazó el mandato de Dios para que predicara a Nínive. Él, como mucha gente de Israel, pensó que Nínive estaba sucia y era inferior a ellos. Así como nosotros diariamente estamos hablando mal de nuestros semejantes por raza, por color, por credo, por cualquier cosa. Cuando intentó escapar de Tarsis en barco, se encontró con una gran tormenta. A regañadientes, los hombres del barco lo lanzaron por la borda después de que él confesó que era la ira de Dios la que había hecho que hubiese esa tormenta. Jonás viajó a Nínive y dio la advertencia del juicio de Dios. Se sorprendió cuando el rey se arrepintió y la nación le siguió. Dios razonó con él diciendo que se preocupaba por un pueblo de Nínive y hasta por su ganado. El libro contiene no solo uno de los milagros bíblicos más famosos, sino también un gran estudio sobre el que puede suceder cuando nos comportamos en una forma soberbia, orgullosa y engreída. Dijo Jonás, y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Y no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es la mano derecha y cuál es su mano izquierda y donde hay muchos animales. Por eso leemos en el versículo 11, en donde dice, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Y en ese momento, cuando Jonás pierde la oportunidad de que el libro que lleva su nombre tenga un solo capítulo en vez de 4, ¿qué hubiera sucedido si en ese instante Jonás hubiese puesto sus rodillas en tierra y le hubiese clamado a Dios pidiendo perdón por su rebelión? ¿Qué hubiera sucedido si aconteciendo en ese instante se hubiera desgarrado sus vestidos y hubiera golpeado el pecho y hubiera clamado arrepentido por la misericordia y el perdón divino? No cabe la más mínima duda de que el Señor lo hubiese perdonado. Por eso Jonás no podía ignorar las palabras que en el Salmo 51 dicen: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ni tampoco las que dice el Salmo 103, no ha hecho de nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero no, Jonás no quiere arrepentirse. Ha llegado a un punto en que prefiere morir antes de hacer la voluntad de Dios. Qué deplorable es cuando un creyente en su desobediencia llega a este punto. Podemos decir que muchas personas cuyo compromiso con Dios parecía irrevocable, algo sucedió en ellos y se desviaron y se tomaron a conciencia a desobedecer a Dios en forma absolutamente voluntaria. Creo que todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros mismos. El apóstol Pablo lo reconoce al decir, Romanos 7:18, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Los marineros entonces apremian a Jonás porque el mar se embravecía más y más. Es como si el Señor en su omnipotencia estuviera aumentando la intensidad de la tormenta en forma progresiva. Los marineros tratan en vano de volver a tierra. Es claro que no lo pueden hacer. Jonás tiene que tomar una decisión: arrepentirse, pedir perdón a Dios o persistir en su decisión de huir de él. Y esto es lo que finalmente hace: levantadme y echadme al mar, y se calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido una gran tempestad. Ante esto, Jonás prefiere morir antes de arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no se tira él mismo al agua si sabe que esa es la solución? Quizá no tenga suficiente voluntad para hacerlo. Creo que la respuesta de Jonás expresa su deseo de morir. Está pidiendo que le ayuden a acabar con su vida. Y esto se llama suicidio.
Jonás cree que si lo echan al agua en pocos minutos estará muerto y se habrán terminado todos los problemas. Pero el suicidio no es una solución. Como dije en el comienzo de este estudio, Jonás nunca había leído el libro de Jonás. Obvio, ese libro no existía. Y si esto parece obvio, lo que quiero enfatizar es que él ignoraba lo que iba a suceder. Yo creo firmemente que si Jonás supiera que la boca grande de ese gran pez de afilados dientes estaba pronta a engullirlo en un solo bocado, nunca hubiese pedido que lo echaran al mar. La narración habla en el versículo 14. Entonces clamaron al Señor diciendo: oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Es la forma como el no creyente invoca el nombre de Dios tratando de que lo salve de algo en donde él perfectamente puede hacer la obra. Simplemente necesita tener piedad de su semejante. Pero no, estos hombres, toscos lobos del mar, comprenden las implicaciones morales de que están por hacer y no quieren asumir la responsabilidad de participar en la suerte de un ser humano. Después de todo, Jonás había pagado su pasaje para que lo llevaran a su destino, pero no para ser arrojado al mar. ¿Cómo es posible que Jonás crea que su Dios no lo va a perdonar? ¿Cómo es posible que no considere la posibilidad de arrepentirse? Jonás prefiere la muerte antes de hacer la voluntad de Dios, con el que discrepa y se enorgullece en enfadarse con él. Seguramente Jonás piensa que su cuerpo va a sumergirse rápidamente bajo las aguas y que en pocos minutos perderá el conocimiento, y allí se acabará todo. Jonás ganaría y el Señor habría perdido. Ese podría haber sido el pensamiento de él. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él le quiere dar a Jonás una segunda y una tercera oportunidad. Este es el mensaje que nosotros debemos captar en el día de hoy. Dios tiene un plan, lo va a cumplir absolutamente en todos los detalles por encima de todo el género humano. Nosotros podemos resistirnos a hacer su voluntad, pero Él, en su misericordia, puede darnos una segunda, una tercera y hasta una cuarta y quinta y sexta oportunidad, porque esa es la voluntad del Señor. A veces, más que cumplir con los propósitos, está en que miremos dónde está la enseñanza que el Señor nos brinda. En el verso número 15 leemos: entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó en su furia. Tan pronto como el cuerpo de Jonás golpeó el agua, se hizo una calma absoluta. Los marineros nunca habían visto algo semejante. En cierta oportunidad, los discípulos despertaron a Jesús porque afrontaban una gran tormenta en el lago de Galilea y creyeron que iban a perecer, pero el Señor reprendió al viento y al oleaje del agua y cesaron y se hizo bonanza, nos dice Lucas 8. Cuando los marineros que habían arrojado a Jonás en el mar vieron que la tormenta había cesado repentinamente, temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Si el plan de Jonás se hubiese cumplido, su libro tendría un solo capítulo en vez de 4. Pero Dios tiene perfecto control de todo lo que sucede, incluyendo esto que estamos viviendo. Las Escrituras nos dicen que no cae un gorrión en el suelo sin que Él sea el que lo ha permitido. Me imagino el momento en que los marineros alzan a Jonás sobre la borda del barco, cómo abre los ojos de horror ante esas olas siniestras, y al tocar el agua durante una fracción de segundo, su cuerpo experimenta un frío tremendo. Si pudiésemos verlo con una cámara subterránea en cámara lenta, veríamos a un Jonás con el rostro lleno de pánico. Segundos después de sentir el intenso frío del agua, le sobreviene otra sensación. Espera su muerte inmediata. Pero, para su sorpresa, se da cuenta de que puede respirar. Le zumban los oídos y le cuesta mantener el equilibrio.
El lugar donde está se mueve para todos lados y es muy oscuro. A veces gira a la derecha, otras veces a la izquierda. De pronto parece subir hacia la superficie y Jonás siente una fuerte presión sobre todo su cuerpo, sobre sus oídos. Aquel que quería viajar al zoológico de Tarsis con los monos y los pavos reales, ahora ha sido puesto por Dios en un inmenso acuario. Jonás es la primera persona que ha estado en un submarino biológico. El verso 17 nos dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragase a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios en su misericordia le ha dado una segunda oportunidad a Jonás. El mismo Jesús menciona claramente esta historia y le reitera validez. En Mateo 12, verso 40 leemos, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Observemos que la comparación que nuestro Señor hace con Jonás tiene que ver con esos 3 días en que Cristo estuvo en el sepulcro. En ningún momento le hace una comparación de Jesucristo con Jonás en cuanto a su carácter. Jonás fue desobediente y Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta historia está llena de muchas lecciones. ¿Será posible que Dios ame a personas que a mí me desagradan? ¿Será posible que usted y yo tengamos que aprender más del carácter de Dios? ¿Será posible que yo tenga que sentir en carne propia ese motivo por el cual hay dentro de mí personas que me desagradan? Hazte esa pregunta, porque Dios hace maravillas cuando actúa sobre las personas y también cuando actúa en la naturaleza. Los lugares mencionados en el libro de Jonás pueden ubicarse sin mayor inconveniente. Tarsis posiblemente corresponde a la antigua Tartesia, en el sur de España, cerca de Cádiz. Nínive estaba situada enfrente de donde hoy es la ciudad de Mosul, en Irak, sitio que fue destruido por las rebeliones que ha habido a través de los años y en los últimos. Dios obró en lugares reales y se nos presenta como aquel que tiene perfecto control de la naturaleza. Él puede controlar el viento y su identidad, su intensidad progresiva. Él puede enviar un pez de un tamaño especial y apropiado a cierto lugar para tragar a un hombre sin destruirlo. Varias cosas que tal vez pueden resultar insólitas en este relato. En primer lugar, se describe una tormenta que parece dirigida como si alguien la estuviese manejando a control remoto. Podemos inferir como sucesos extraordinarios el hecho de que el barco está a punto de romperse, pero no se rompe. También se echan suertes y esta cae sobre Jonás. ¿Por qué sobre Jonás? El mar se calma de inmediato cuando Jonás es arrojado a él. Es interesante que los marineros de gran experiencia que habían visto muchísimas tormentas se asombraron de modo sobrenatural con lo que produjo la calma. Una vez que Jonás está sumergido, el Señor envió un gran pez al lugar preciso y en el momento exacto. ¿Qué podremos decir del hombre que tenía un 99.99% de posibilidades de morir? Y Dios, en su providencia divina, impidió que esto sucediera. Se pueden observar 3 etapas definidas en cuanto a Jonás. En primer lugar, desobedece el claro mandato divino. En segundo lugar, se aísla, se separa del resto de la humanidad y se va al fondo del barco a dormir. Son síntomas muy claros de depresión. En tercer lugar, al pedir que lo echaran al mar, realmente está decidiendo un suicidio, aunque este no fuera su única alternativa. Pero Dios cumple su plan más allá de la voluntad contraria del profeta y en su infinita misericordia actúa con poder sobre la naturaleza para salvarlo y darle una nueva oportunidad para retomar su vida. Vamos a tocar algunos temas a la ligera
que se desprenden del conocimiento de este estudio. Preguntémonos hasta dónde podemos nosotros alcanzar tal vez a escribir un poco, leer un poco, aprender un poco sobre los propósitos de Dios para cada creyente. ¿Cuáles son? Pensar sobre el control perfecto que Dios tiene sobre su creación y sobre la vida de cada persona. Cómo ese Dios misericordioso que nos da una segunda y una tercera oportunidad, ¿cómo es Él? Pensemos también en el plan de Dios en la vida de cada creyente, pero no solamente desde el punto de vista divino, sino desde el punto de vista humano. Tratemos de mirar a todos nuestros semejantes con ojos de luz para que podamos aprender y podamos conocerlos y podamos amarlos y respetarlos como esperamos hacerlo. También preguntémonos para reflexionar y tal vez para entrar en diálogo, no de discusión, aunque es polémico. La discusión no es una polémica, no es una pelea, es tratar de cambiar impresiones sobre algo o alguien. ¿En qué áreas específicas de su vida se ha resistido o se sigue usted resistiendo a obedecer a Dios? ¿Qué sucede cuando se persiste en esta desobediencia? Mencione tal vez algunas consecuencias específicas que usted haya podido experimentar en su propia vida cuando ha tenido en su prueba, en su íntima relación con el Señor, el saber que usted ha sido desobediente. Y también, ¿por qué el creyente no debe considerar el suicidio como una solución? Es interesante todo esto que nos revela este libro. Por lo tanto, hagamos una lista de las áreas de su vida en la que Dios le ha ofrecido una segunda oportunidad y cómo usted, a través de ella, ha aprovechado para corregir los errores. Yo lo he aprovechado. Vamos a hablarle al Señor después de unos segundos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al teléfono 225-261-2837. Somos una radio diferente. Radio Amor 91.9 FM. Radio diferente. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Hermanos, orémosle al Señor y digámosle: Señor Dios, soberano, creador, Padre omnipotente, a ti llegamos para pedirte que nos perdones y nos hagas mirar hacia tu verdad y hacia tus mandamientos sagrados. Permítenos postrarnos ante tu verdad, Señor. Nos hincamos ante tu divina deidad, porque en ti está todo lo que necesitamos para el futuro de nuestras vidas. Por eso confiamos en tu generoso perdón y en la gracia, Señor, para empezar a hacer lo que tú nos mandes y nos ordenes. Clamamos ante tu majestad y sentimos que tu palabra nos es dada, Señor, para que ante ti alabemos y confiemos en tu divinidad y en tu señorío sobrenatural. Te damos gracias, Padre Santo, porque solo en Jesús podemos confiar. Únicamente Jesús es el camino de vida que nos lleva a tu presencia, según tu revelación divina. Te damos gracias, Señor, por habernos dado la esperanza de tu Hijo para salvación, y oramos en su santo nombre. Mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra oración para todos y para ti, una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás sabiduría, perfecta armonía con tu familia, con tus seres queridos, con todos tus semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Si tienes preguntas, comentarios, caminodevida@gmail.com
o 225-205-2421. Que haya paz, alegría, tranquilidad, dicha, felicidad, paciencia, confianza y mucho amor en el Señor Jesús. Buenas tardes y buenos días para que nos escuchen mañana. Dios los bendiga. Camino de Vida con Gabriel Velázquez es presentado en Radio Amor 91.9 FM con el patrocinio de The Masters Gallery, la Galería de los Maestros, en el 3968